La mañana de este lunes se reportó el hallazgo de 6 cuerpos sin vida, mutilados, envueltos en bolsas de plástico y acompañados de mensajes firmados por las Fuerzas Especiales Mencho, en Zitácuaro, Michoacán. Este terrible suceso es solo uno de los más recientes actos de violencia en una región que ha sido devastada por la lucha entre cárteles, en medio de la intensificación de los operativos militares tras la captura de uno de los líderes más buscados de México. Las Fuerzas Especiales Mencho, FM, son una facción altamente armada y entrenada del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. El grupo lleva el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien es el líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Las FM son conocidas por su brutalidad y su capacidad militar, características que las diferencian de otras células criminales. El Mencho se ha convertido en una figura casi mítica en el mundo del narcotráfico, debido a su habilidad para evadir la captura durante varios años y por la expansión rápida y violenta de su cártel. Bajo su mando, el CJNG ha pasado de ser un grupo relativamente pequeño a una de las organizaciones más influyentes en el tráfico de drogas a nivel internacional. Las Fuerzas Especiales Mencho, como brazo armado de este cártel, están encargadas de llevar a cabo operaciones de alto impacto, incluyendo ejecuciones, secuestros y enfrentamientos directos con las fuerzas del Estado. Estas fuerzas están conformadas por individuos con entrenamiento militar, a menudo reclutados de las Fuerzas Armadas mexicanas o de otros países. Su armamento es sofisticado, incluyendo armas automáticas, granadas y vehículos blindados. Además, las FM son responsables de operaciones tácticas complejas y son frecuentemente desplegadas en zonas donde el CJNG enfrenta resistencia por parte de otros cárteles o de las fuerzas de seguridad del Estado. Los narcomensajes son mensajes escritos que acompañan a actos de violencia, como ejecuciones, secuestros o destrucción de propiedades, y son firmados por grupos criminales. Estos mensajes suelen estar escritos en cartulinas, lonas o pedazos de papel y son dejados en lugares visibles, como cuerpos abandonados en la vía pública, en paredes o en puentes peatonales. El objetivo principal de los narcomensajes es enviar una señal clara y aterradora tanto a sus rivales como a la población en general. Estos mensajes suelen contener amenazas directas, advertencias sobre futuras acciones violentas o intentos de justificar las acciones de los cárteles. Además, a menudo incluyen nombres de personas que están en la mira del grupo criminal, ya sea porque son parte de un cártel rival, funcionarios del gobierno o civiles que se han negado a colaborar con ellos. En este caso específico, los narcomensajes firmados por las Fuerzas Especiales Mencho contenían amenazas directas contra elementos de la Guardia Civil, a quienes les declararon la guerra. Este tipo de mensajes busca sembrar el miedo y desestabilizar aún más la región, demostrando el control que el cártel tiene sobre el territorio y su disposición a usar la violencia extrema para mantenerlo. Los narcomensajes también sirven como una forma de comunicación dentro de la jerarquía criminal, ya que permiten a los líderes de los cárteles enviar instrucciones o mostrar su poder a los rangos inferiores y a sus rivales. En regiones donde los cárteles tienen una presencia dominante, los narcomensajes son también un medio para imponer un código de conducta que los habitantes locales deben seguir, bajo amenaza de represalias violentas. El conflicto entre los cárteles de droga en México es una guerra constante por el control territorial, rutas de tráfico y mercados ilícitos. En Michoacán, este conflicto ha sido particularmente intenso debido a la importancia estratégica de la región. Michoacán, con su costa en el Pacífico y su acceso a rutas clave hacia el centro de México y los Estados Unidos, es un punto neurálgico para el tráfico de drogas, especialmente para la producción y transporte de metanfetaminas y fentanilo. El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de El Mencho, ha buscado expandir su control a nivel nacional, enfrentándose a otros cárteles como la familia michoacana, los Caballeros Templarios y recientemente a células del Cártel de Sinaloa, que han intentado retomar su influencia en la región. Este enfrentamiento ha resultado en una escalada de violencia, con decenas de muertos, desapariciones forzadas y comunidades desplazadas. Las Fuerzas Especiales Mencho juegan un papel crucial en este conflicto, siendo desplegadas en áreas donde el CJNG busca consolidar o expandir su poder. Su presencia en Zitácuaro, donde fueron encontrados los cuerpos mutilados, es un claro ejemplo de cómo el CJNG utiliza el terror como estrategia para controlar territorios disputados.
Este tipo de violencia no solo afecta a los miembros de cárteles rivales, sino que tiene un impacto devastador en la población civil. Las comunidades se ven atrapadas en medio de la guerra entre cárteles, enfrentando extorsiones, secuestros y el riesgo constante de ser víctimas de la violencia indiscriminada. El miedo a represalias por parte de los cárteles también dificulta la cooperación con las autoridades, perpetuando el ciclo de violencia. Ante la creciente violencia y el poder creciente del CJNG, el gobierno mexicano ha lanzado una serie de operativos militares con el objetivo de desmantelar las estructuras del cártel y capturar a sus líderes. Estos operativos han involucrado a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, y han sido particularmente intensos en regiones como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde el CJNG tiene una fuerte presencia. La reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido uno de los golpes más significativos en la lucha contra el narcotráfico en México. Aunque los detalles de su captura no han sido completamente revelados, se sabe que esta operación fue el resultado de una colaboración entre las fuerzas de seguridad mexicanas y agencias internacionales como la DEA en los Estados Unidos. La captura de El Mencho representa un duro golpe para el CJNG, pero también ha desencadenado una ola de violencia en represalia, como lo demuestran los recientes hallazgos en Zitácuaro. Los cárteles suelen responder a la captura de sus líderes con actos de violencia extrema, tanto para mostrar que no han sido debilitados como para mantener el control sobre sus territorios. En el caso de Michoacán, los operativos recientes han provocado un aumento en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las células del CJNG. Estos operativos no solo buscan capturar a los líderes del cártel, sino también desmantelar sus redes de apoyo, que incluyen a autoridades corruptas, empresas que lavan dinero y células armadas que operan en la clandestinidad. Sin embargo, la captura de un líder como el Mencho también puede tener efectos contraproducentes. En el vacío de poder que sigue a la caída de un líder, suelen surgir luchas internas dentro del cártel, así como intentos de cárteles rivales por tomar control del territorio. Esto puede llevar a un aumento temporal de la violencia, como ha sucedido en otras regiones de México tras la captura o muerte de capos del narcotráfico. El hallazgo de los cuerpos en Zitácuaro y los narcomensajes que los acompañaban son un recordatorio sombrío de la complejidad y la brutalidad del conflicto en Michoacán. La guerra entre cárteles, exacerbada por la intervención militar del Estado, ha creado una situación de inseguridad extrema que afecta no solo a los involucrados en el tráfico de drogas, sino a toda la población. La captura del Mencho es un logro significativo, pero no resuelve el problema de fondo. Mientras las condiciones que alimentan el narcotráfico, como la pobreza, la corrupción y la demanda internacional de drogas, no sean abordadas de manera integral, la violencia en regiones como Michoacán probablemente continuará. El gobierno mexicano enfrenta el desafío de estabilizar estas regiones, no solo mediante la fuerza militar, sino también a través de estrategias de desarrollo económico, educación y fortalecimiento del Estado de Derecho. Solo con un enfoque integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, será posible reducir la violencia y restaurar la paz en Michoacán y otras áreas afectadas por el narcotráfico. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la más afectada por esta guerra. Las comunidades viven en un estado de constante miedo y desconfianza, tratando de sobrevivir en medio de un conflicto que parece no tener fin. La paz en Michoacán, como en muchas otras partes de México, sigue siendo un objetivo lejano y difícil de alcanzar, en medio de una guerra que ha cobrado miles de vidas y destrozado el tejido social.